Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Vamos a iniciar con la sesión 8 de trigonometría. La temática que se va a ver el día de hoy va a ser hexágono trigonométrico. Es como un método o un truco para entender las identidades trigonométricas y tenerlas como más presente. Y pues también se va a hacer como un repaso de precisamente de las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Entonces, digamos que la clase pasada vimos la geometría básica respecto a los triángulos, pero esta vez solamente nos vamos a centrar en triángulos rectángulos. Ahora después vamos a tocar el tema de gráfica y su comportamiento, vamos a entender cómo se van a comportar las funciones trigonométricas y un poquito así como de ángulos y radianes para tener más presente cuando se vaya a operar. Y por último vamos a ver una ley de seno y coseno, que son dos leyes diferentes que sirven para ciertos, o sea, para triángulos que no son necesariamente rectángulos. Y por último, se va a ver como la resolución de triángulos oblicuos. Entonces, procedemos. Respecto a las relaciones trigonométricas, existen tres básicas, ¿no? Existen la seno, la de coseno y la tangente. Estas vienen de un aspecto como bastante grande, como en función de el círculo y como del círculo unitario, que pues lo veremos un poquito más adelante, pero es como una breve opción. Entonces, estas funciones lo que hacen es como relacionar los lados de los triángulos teniendo en cuenta el ángulo en su posición. Entonces, no sé si recuerdan que antes se había hablado como del cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. El adyacente siempre va a ser el que está pegadito al ángulo que yo estoy como predominando. Digamos que, ¿cómo se dice? Digamos que yo tuviera aquí un ángulo. Entonces, simplemente como decir que este ahora va a ser el opuesto, ¿cierto? Pero en este caso no va a ser así, porque yo estoy determinando que el ángulo que va a estar como en este lado izquierdo va a ser el referencia. Entonces ahí el lado opuesto, perdón, sería el cateto. Y el adyacente sería el que queda pegadito al ángulo. Y por consiguiente, la hipotenusa sería la longitud más grande que pueda tener el triángulo en sí. Y va a ser como su diagonal. Entonces, ya entendiendo los componentes del triángulo y rectángulo, ahí sí podemos pasar a definir lo que sería cada uno. Entonces, seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa, tangente va a ser opuesto sobre adyacente, y existen sus recíprocos, que estos recíprocos son literalmente como si yo lo diera uno. Entonces, me da como lo contrario, o sea, como que yo lo podría calcular haciendo lo contrario a lo. Entonces, el recíproco de seno va a ser cosecante. Cosecante es este. Cosecante va a ser este. El recíproco de coseno va a ser secante. Y el recíproco de tangente va a ser cotangente. Entonces, está ahí, eso es como la teoría básica. Y digamos que existen unas identidades trigonométricas que nacen de estas funciones, ¿no? Entonces, estas identidades sirven como para resolver algunos ejercicios, como de manera más fácil a llevarlo. En estos casos, lo que uno busca siempre es que los términos en cualquier ejercicio queden entre seno y coseno. Eso es como lo ideal, o tangente. Si queda en cosecante, en secante o cotangente, pues es como un poco más complicado de manejar, pero es posible. Pero lo ideal es llevarlo a seno, coseno y tangente mediante estos axiomas, se podría decir. Entonces, de aquí sale el hexágono trigonométrico.
Hay diferentes tipos de identidades. Vamos a ver cada una cómo, en cómo utilizaría ese hexágono trigonométrico, pero primero voy a explicar cómo se armaría el hexágono trigonométrico. Entonces uno lo que hace es como crear un hexágono, así como lo dice, los hexágonos, aislados. Una vez que tenga eso, voy a ubicar siempre tangente en el lado izquierdo, y voy a comenzar a subir. Entonces, tangente, seno, seno, después pasas a coseno y se vuelve a repetir, pero con sus recíprocos. Entonces, cotangente, cosecante y secante. E igualmente yo puse las flechitas para que fuera fácil como identificar que cada recíproco va enfrente de cada uno. Entonces yo después saber que tangente y seno pues, se ubican en esa parte como arriba a izquierda, de una vez ya puedo saber que el que queda como derechito al otro lado va a ser su recíproco. O sea, aquí por eso está cosecante, aquí por eso está cotangente y aquí por eso está secante. Y ahora sí, una vez que uno ya sabe cómo armarlo, esto les va a servir mucho porque de pronto hay personas que requieran como un poquito de más poquitos. Dime dónde es. Profe, según lo que estoy viendo, seno por coseno siempre va a dar igual a uno. Sí, seno por coseno. No, pero aquí es seno por cosecante. Ah, listo, dale, profe, gracias. Sí. Entonces, estas identidades nacen de, pues de que se acuerdan que era como seno significa que es opuesto sobre hipotenusa y su recíproco es cosecante, que es hipotenusa sobre el opuesto. Y si yo multiplico estos dos, es así, yo opuesto sobre hipotenusa por opuesto sobre hipotenusa, ay, perdón, hipotenusa sobre opuesto, entonces se van a cancelar y esto me va a dar 1 y por eso esto se cumple. Entonces ya con este triangulito verificamos que efectivamente el método para llegar para esa respuesta es correcto. Entonces por eso como que la idea es siempre ir como en una línea recta y multiplicarlo y aquí hago de referencia al 1 como de esa multiplicación me va a dar 1. Entonces sería el método de hallar las identidades recíprocas por el hexágono trigonométrico. Ahí quedó claro. ¿Listo? Existen las identidades pitagóricas. En esas identidades pitagóricas lo que se prioriza es como pues se acuerdan el teorema de Pitágoras, que es como hipotenusa sobre, ¿cierto? Desde aquí hay una teoría debajo, pero siento que no es necesario tampoco repetirla porque es algo como muy ya matemático. Y pues la idea de esta clase es como darles muchas herramientas para que ustedes las tengan presentes a la hora de resolver ejercicios. Entonces, la idea, entonces ya para hallar las siete alternativas en este, digo pitagóricas, entonces sería siempre tener presente que esto va a ser como un más, o sea, donde yo lo llevo va a ser un más, ¿cierto? Entonces, y se va a saltar como en cada fracción. Entonces, digamos que voy seno más coseno me va a dar 1 y me devuelvo al 1, ¿cierto? Y así pasa también como en esto. Entonces, yo estoy aquí en 1 y me voy a ir a conocer, no sé, qué es cosecante. Entonces, cosecante va a ser bien del 1 sumo y aquí, como yo sumo estos dos, me va a dar secante. Y se ve que es como un patrón como de comportamiento, porque aquí también, digamos que yo quiero saber qué es secante al cuadrado. Bueno, también tengan presente que
Yo lo pongo seno, coseno, cotangente y secante, pero pues eso dependiendo del contexto, digamos en estas pitagóricas ya sería elevar siempre al cuadrado todo. En el anterior no era necesario porque pues no, o sea, y entonces aquí también, digamos, va la tangente y sumo al siguiente, que sería tangente más uno, o sea, estos, y me da secante el cuadrado. Y entonces ahí verifico que efectivamente estas tres son. Es como lo que tú nos habías dicho de la dermatitis o qué. Y bueno, va a ser así como el recap, que es como, siempre tengan presente que es como un triangulito, ¿no? Pero triangulito en una sola dirección. Y el triangulito va saltando en cada partecita de por medio. ¿Alguna pregunta respecto a esta forma de ver las identidades? Favoritos. Ahora están las identidades por cociente. En las identidades por cociente se busca es como eh, tal función trigonométrica equivale a tal fracción. Entonces, aquí lo que es como si yo dijera, esto es igual a lo que está al lado dividido, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero entonces acá se pueden hallar muchas, o sea, en general yo les estoy explicando cómo funciona acá, como las más principales, pero digamos que yo podría también decir, no sé si yo estoy aquí en seno, entonces yo podría decir que seno es igual a coseno y cotangente. Y eso sería otra entidad. La idea de esto es que surjan como en cada patrón, para, dependiendo de cada tipo de identidad, para entonces pueden sacar demasiadas. Yo aquí solamente pongo como las principales para que las tengan en cuenta. Entonces, bueno, si va explicando, digamos que ya en la otra, yo ya abajo, pues, digamos que ahora yo quiero saber cuáles cotangentes. Entonces, cotangente va a ser igual a dividir la que sigue, que es cosecante. Ah, perdón, se está devolviendo. Bueno, pero sí, esta es otra. Entonces es igual a dividir de cosecante sobre secante. Tangente es igual a cosecante sobre secante. Y esto si yo me pongo en la tarea de, pues como desglosarlo, siendo que sería cada uno, digamos que este sería uno sobre seno y este sería uno sobre seno, sí, uno sobre coseno. Yo voy a hacer la ley de la oreja y me tiene que dar igual a esto, ¿cierto? Entonces aquí voy coseno, ya que voy seno. Y si ven que es lo mismo, entonces no importa la manera en que yo lo haga, yo siempre voy a llegar a pues, unas identidades que están ya verificadas. Pero teniendo en cuenta el comportamiento de lo que les menciono. Y hasta ahí acerca de ¿alguna pregunta? ¿Listo? Ahora existen las identidades por producto. En estas, digamos que o sea, ya no son identidades como recíprocas que tienen que dar uno, sino aquí da otro resultado diferente. Sí, entonces teniendo en cuenta o si este título es como, ajá, aquí no va la explicación de proyectos. Entonces aquí donde va el hexágono trigonométrico, es tener en cuenta siempre que el resultado de lo que yo estoy multiplicando va a estar en el centro de sí mismo. Eso quiere decir que tangente, ¿no? Y yo estoy multiplicando tangente por coseno. Y el centro, o sea, este seno va a ser su resultado. Así va a pasar, no sé si yo estoy digamos que que está un problema que me dice que es coseno por secante, cosecante, perdón.
Y esto me da cotangente. Esto me da cotangente. Y si ven que acá se está cumpliendo, ¿ves? Es una. Y lo mismo pasa como en, no sé, ahora hallamos la de coseno. Entonces, yo quiero saber cuál es coseno y lo que voy a hacer es saber que aquí está cosecante, entonces sé que si coseno por cosecante me da cotangente. Y si ven que el patrón siempre está como de multiplicar los dos de al lado y el resultado va a ser el del centro. Esa es una pregunta con respecto a eso. No, igual, pues, tú tienes que pagar así los que sabes, tú no sabes cómo son los procesos de tu, pues como de tu equipo y nada, sabe quién sea, pues si tú sabes que no se puede, paga también. Bueno, porque sabes que tampoco saben cómo las cosas que nosotros logramos. Ahí sí me ponen. Bueno, menos mal no lo viste antes. ¿Ahí me escuchan bien o se está cortando? Oh, Eh, Andrés. sí, no fue, o sea, fue, o sea, sí, entiendo que tú me dirás. Entonces ya después ahora vamos a ir con las otras y ya hacen las últimas. Estas son las relaciones trigonométricas en ángulos complementarios. A veces cuando yo sé un ángulo, eh, pero yo quiero como poner en otros términos cierto, no sé si es cierta operación trigonométrica, pues lo que utilizo son los ángulos complementarios. ¿Se acuerdan que eran como los ángulos complementarios? Que eran como dos ángulos que sumados me den 90. Los suplementarios sumados me den 180. Es como la diferencia entre ambos. Y lo vemos la que se usa. Ah, entonces, haciendo referencia al hexágono trigonométrico, pues está aquí, bueno, está. Yo me doy cuenta que es el patrón que sigue va a ser sus al frente, ¿no? Entonces va a ser, si yo quiero saber el complementario de seno, va a ser coseno, pero teniendo en cuenta que en este caso ya no sería como coseno normal, sino sería coseno menos 90. O sea, coseno eh, pues englobado en el ángulo de 90 menos teta, que teta viene en el seno. Ahorita hacemos como una pequeña explicación numérica. Y lo mismo pasa en tangente. Tangente, su recíproco, pues va a ser cotangente y asimismo va a ser su ángulo complementario. Entonces, tangente va a ser igual a cotangente de 90 menos teta. Y secante va a ser igual al cosecante de 90 menos el teta. Y esto haciendo referencia, digamos que me dieron, o sea, yo tengo un ángulo de 60, seno de 60, ¿cierto? Entonces, yo sé que por el triángulo hexágono, yo sé que, por el hexágono, perdón, yo sé que esto es igual a coseno, me está moviendo muy bien la posición, coseno 90 menos 60, ¿cierto? Porque esto es teta. Y eso me daría que entonces seno de 60 es igual a seno, digo coseno, pero coseno de 30. Esto sería como su identidad. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Bueno, vamos a seguir.
Entonces ahora vamos a ver Sí. las funciones trigonométricas y su Pero comportamiento. igual, ahí sí puedes Hay hacer aspectos a tener en cuenta en estas funciones. Digamos que vamos a hablar de seno y coseno porque se parecen mucho y ahí sí hablamos de tangente. Entonces, la función seno y coseno son periódicos. Con periódico me hago referencia a que cada cierto intervalo se va a repetir su comportamiento. Si nos damos cuenta, voy a poner eso aquí. Entonces, si nos damos cuenta, yo aquí veo que comienza en cero, ¿no? O sea, aquí está en cero. Y de acá está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando y sube y bueno, ya, ahí quedó, ¿no? Pero entonces, si te das cuenta, es después de esta línea, vuelve a repetirse lo mismo. Entonces, está subiendo, está bajando y sube. Y así infinitamente, o sea, como que puede seguir por mucho, mucho, mucho. Y lo mismo pasa en, en coseno. En coseno inicia en uno, bueno, esa es otra, como que uno inicia en cero y el otro inicia en uno. Entonces, inicia en uno y baja, 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 sube, 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 sube y ya. Y se vuelve a repetir el comportamiento de baja, 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 sube, sube, sube y ya. Y llega. A eso hago referencia con que son periódicas. En ese sentido, el periodo de estas dos funciones es 2pi. Cada 2pi se va a repetir esos bucles, o esas crestas. Entonces, digamos que en la gráfica se ve que seno y coseno oscilan entre uno y -1, que eso es como muy importante. Como les decía, existe como el círculo unitario y de ahí nace estas funciones. Entonces, con una buena teoría detrás, pues se llega a la conclusión de que en la función no puede salir desde uno y -1. Si da después de eso, tiene que salir un error y, y pues como que no estaría bien. Entonces, un ejemplo práctico es como darse cuenta que seno de cero es cero. Es cero. Y entonces acá yo digo que seno de cero es cero. Ahora se inicia en cero. Después va a decir que seno de 2pi es igual a 1. Pues si me doy cuenta, me va la gráfica. Y si ven que aquí choca, entonces aquí daría 1. Y por último, verificando la función de coseno, entonces coseno de cero me va a dar 1. ¿Por qué? Porque está acá. O sea, como los puntos críticos. Y ahora, teniendo en cuenta eso, la función seno y coseno como este comportamiento, vemos la función tangente. En esta función, ya el periodo no es 2pi, sino es pi, porque cada pi se va a repetir de la misma manera. Esta línea que ven acá, me hubiera gustado hacerla de otro color, pero esta línea que ven acá, esto es una asíntota. ¿Se acuerdan que en una clase, como 2 clases pasadas, vimos que eran las asíntotas y son como hasta donde restringe el movimiento de una función, en este caso de una curva? Y se acerca tanto, 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 pero nunca llega a tocarla. Eso es una asíntota. Se acerca demasiado a ese, como al 3pi medios, pero jamás llega a hacer. Entonces, eh, al tener esas asíntotas verticales, nos damos cuenta que su comportamiento choca cuando es cero en pi medios, choca también en pi en cero y en pi. Entonces, por eso se dice que es pi periódico, porque cada pi va a hacer subir. Entonces, aquí lo mismo. Sube, sube y sube.
sucesivamente. Ya, así infinitamente. Ya. Ahora se escucha mejor. Estoy en la universidad. Ah, ay, perdón. Me confirman si se me escucha. Eh, entonces, retomando, no sé, estaba en la discusión, pero yo iba a decir como de que existían, o sea, así como tener presente eso de las asíntotas en las funciones tangentes y de que hay unos puntos en los cuales jamás va a existir esa función, que nunca se va a tocar por más que se acerque. Eh, entonces, tener en cuenta estos puntos como cero, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Porque hasta en la tangente también se va a utilizar, esto sí lo vemos así como marcadito, pero pues ya de manera diferente, pero es lo mismo. Y de ahí podemos arrancar a hablar de ángulos y radianes, que lo que les decía, como que hay unos ángulos específicos que tenemos que tener muy presentes como a la hora de, pues de aprendernos como estos, porque son como unos valores que podemos conciliar y podemos calcular de inmediato. Y les va a enseñar como dos métodos, seguramente ya los vieron en el colegio, tal vez, o tal vez no, tal muy práctico. Entonces, digamos, voy a comenzar explicándolo de los ángulos. Entonces, los ángulos existen, ¿no? Hay 5 ángulos que son súper importantes y hacen referencia a unos radianes, que ahorita les digo que son los radianes. Entonces, está el 0, está el 30, está el 90. Y hay una manera haciendo como una tabla para. También quería compartir lo que escuché me dijo Carlos Bárcenas, y es que como que siempre se llama Alex, pero pues no sé, eso también lo que va ahí como, o sea, no sé si es como él lo dice o pues como que sí contesta en el para el que venga tanto en interés, pero que siempre se llamaba Alex. Se ve como no solo hacer, o sea, yo llamo a N2 y si N2 contesta ya sé. Ahora se escucha bien. Ah, eso soy ignorante. Listo. Entonces les estaba explicando, están esos 5 grados específicos. Lo que uno hace es siempre ubicar a seno, después coseno y después tangente. Y yo voy a ir escalando desde 0
hasta, ¿Cómo así? Entonces sí lo llamo. hasta 3. Y después me quedo en 1 de nuevo. Entonces, voy como a las preferencias, como si estoy en seno, ¿no? Como yo vi que el seno primero, entonces voy a decir seno, 0, comienzo en 0. Porque eso sí nos tenemos que aprender que seno empieza en 0 y coseno empieza en 0. Y tangente también empieza en 0. Y entonces aquí nos damos cuenta que si seno empieza en 0, entonces yo voy a comenzar a enumerar. Voy a decir 1, 2, 3, ¿cierto? Primero. Y aquí vuelvo a 1, porque como se acuerdan, pues como es periódica la, ¿Verdad? la función, va a tener, Esa captura, ¿verdad? como es así, entonces va a terminar con eso. Entonces, tengo eso, ¿no? Y todos esos numeritos que yo ya puse, voy a dividirlos entre 2. Entonces, los divido entre 2 y asimismo le saco la raíz. Aquí se ve como un 0 porque pues raíz de 0 dividido en 2 es obviamente 0. El otro raíz de 1 dividido en 2, raíz de 1 da 1, por eso se mantiene igual y queda 2. Y raíz de 2 sí tiene un número diferente a 2, entonces esa se mantiene así mismo. Y lo mismo pasa con el 3. Y ahí ya vuelve al... Entonces en coseno pasa lo contrario. Entonces yo sé que el coseno inicia en 1, ¿no? Entonces me voy a ir al otro ángulo, o sea, al de 90, y voy a estar en 0. Entonces inicio en 0, que es su contrario, ¿no? Y entonces ahí, después que yo estoy como en 0, voy a ir, es como ir enumerando, pero en sentido contrario. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, y vuelvo al 1. Y lo mismo, todos dándole como la raíz cuadrada y dividiéndolo entre 2. Y lo mismo pasa en tangente. Pero en tangente es como si fuera, como que tú te aprendes que inicia en 0, ¿no? Y en pi 4, o sea, ya no es hasta el final, sino te saltas un ángulo y entonces en la mitad pones 1, que es en el 45, ¿cierto? Entonces, sé que en el ángulo 0 da 0 y aprendense que en el ángulo de 45 tangente da 1. A los lados de esos espacios coloco el 3 y todos otra vez como raíz de 3 sobre 3. Pero exceptuando este número que, que aquí no se utiliza el, el sobre 3. Es un poco más, o sea, como que tangente es un poco más difícil, como que no es tan intuitivo, pero aprendiendo esos, como esos puntos críticos de 0 y 1, ya uno intuitivamente dice, bueno, 3 al lado, al otro lado, raíz de 3. Y como mencioné ahorita, pues la cinta caería en bimedios y por eso no existe, porque nunca se va a tocar. Entonces esa es una manera de conocerlo. Uno también se puede llegar a conocer, pues, cómo aprenderse en vez de los ángulos, aprenderse los radianes, que sería pisectos, picuartos, pitercios, subtimedios. Y va como disminuyendo a medida que el ángulo va aumentando. Eso es como una manera también de pegarlos. Y existe otra manera de hallar estos valores, pero solamente para cuestión del seno y teniendo su mano de izquierda. Entonces, digamos que ustedes se miran la mano y lo que van a hacer es determinar como que el meñique va a ser 0 y voy a destruir. Entonces, 0, 30, 45, 60, 90. Si te lo aprendiste como radianes, entonces pues ya 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, disminuyendo progresivamente cuando es radianes y aumentando progresivamente desde el meñique cuando es grados. Y voy a terminar siempre que seno está abajo y coseno está arriba, así como se ve en la imagen. O sea, entonces ya cuando termino eso, ahora lo que hago va a ser
contar respecto a dónde estoy. Entonces, yo quiero saber cuál es el seno de, no sé, de 60. Entonces, yo digo, quiero saber cuál es el seno de 60 y voy a utilizar mi mano. Sí, sí, sí. Descontinuado, sí. Pues, utilizando mi mano, voy a ir subiendo. Entonces, voy a decir 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Llegué a 3. ¿Y por qué subí, no? Entonces, aquí sería 3. Y siempre lo divido en 2 y lo resto. Y verifico si efectivamente me está dando el mismo resultado que se mostró acá. Entonces, otra vez se den cuenta que es lo mismo, ya es como dependiendo de pues cómo les queda mejor, si ustedes se sienten más cómodos haciendo la tabla o se sienten más cómodos pues, poniendo como utilizando su mano solamente. Ya para tangente, pues sí, ya es como mejor hacer la tabla, pero igual en los ejercicios mayores a través de su de cocina y lo que les decía al principio de la clase, lo primordial siempre es como llevar todo hacia mi cocina, sea como sea. Mm. Eh, o sea, después, digamos, si yo estoy en cocina, entonces sería lo mismo, pero me devuelvo. Entonces, yo estoy arriba, estoy en este dedito, y yo digo, bueno, pero quiero hallar 45. Y entonces digo, cocina de 45 es igual a, entonces voy 0, o sea, inicio en coseno, que sería este dedito, 1, 2, y 3. No me estás entonces. Ahí no iniciaría por el de arriba, si no tendría en cuenta solamente como los ángulos, porque sería 45. Sería 0, 1, 2. 0, 1, 2. Claro que no. No, 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 sí, está bien, está bien, está bien. Entonces yo quiero llegar a 45, sería 0, 1, voy a repetir, 0, 1, 2. Llega a 45, pongo 2. Y utilizo la raíz sobre 2. Que no se estaba contando un punto de más, si no existe, o sea, error de medir. Entonces, pero pues como que esos truquitos les sirva para hallar los ángulos correspondientes a los radianes correspondientes. Y no sé si alguno haya tenido como alguna pregunta respecto a esos dos métodos para hallarlos. Pone así, no, vale, sí, ya estoy lista para morirme, yo ya vamos a hacer así. Un plan de meses, para ya no me lo sé si llega. Y ahora sigue conversión de grados a radianes. Entonces yo siempre tengo que aprenderme, o sea, sí, es como por ley, que un radian equivale a 180 grados sobre pi. Lo dice siempre como en un tono así. Y al momento de hallar de yo quiero hacer un ángulo a un radian, que eso pasa mucho, digamos, en problemas de física, que no sé, utilizar cierto, mm, bueno, no sé. O sea, así como en alguna fórmula o eso, digamos, para hallar como la, ¿cómo se dice? El arco de circunferencia. Si tú resuelves eso mediante ángulos, no te va a dar. Entonces, por eso como tú no tienes que pasarlo acá bien. Sería la manera correcta de operar. Y en términos generales, no siempre va a utilizar los radianes, sino los grados, porque los grados son subjetivos, mientras que los radianes son como más, o más absolutos frente a una operación matemática. Entonces, existen. Entonces, a ver, digamos que, vamos a hacer un ejemplo, digamos que yo quiero pasar un ángulo de, de 60 en radianes. Pues, me está diciendo que el ángulo alfa es 60 y yo quiero pasarlo a radianes. Entonces lo que hago es una regla de tres, que sería ángulo acá y aquí radianes.
Entonces, si un radián equivale a 180 grados sobre pi, 60 grados equivale a ¿cuánto? Si digo la regla de 3, Sí, yo te escribí, claro. o sea, la manera correcta es como al revés. O sea, como esto no está bien, sino sería esto. Es como eso sería lo que valdría realmente todavía. Aquí, yo 180. Y entonces ahora sí puedo crear. Entonces yo voy a decir que 60 por em, pi sobre 180. Esto lo simplifico y pues me quito el cero. Me queda 6 entre 18 y 6 entre 18 da 13. Y como el número más grande está abajo, entonces sería pi tercios. Este sería su equivalente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Es como muy, sí, como que solamente hay que aprenderse, es como su conversión. Pero más allá de eso, es una simple regla de 3 y ya. Y pues siempre tengan en cuenta que en la mayoría de los casos se van a pedir radianes. Eso es importante. Ay, sí, Ahora vamos a ver la ley de seno. más En la ley de seno, vamos a ver. Estas diapositivas quedan como raras a la hora de enviarse. Pero bueno, dale. hablemos primero de la ley de seno. Como que está bien cerrado. Y entonces, cuando trabajamos con los triángulos que no son rectángulos, se pueden conocer algunos ángulos y algunos lados. En este caso, para yo utilizar la ley de seno, yo lo utilizo cuando es útil porque permite calcular cuando yo tengo un ángulo, o sea, cuando tengo dos ángulos o un lado, y sea de este orden, como de conocer, puse en este orden porque normalmente como que es un triángulo, ¿no? Como que está A, B y entonces yo puedo conocer estos dos ángulos, pero no conozco, y puedo conocer este lado, ¿no? Y así pasa con el otro lado. Entonces, o yo puedo conocer conozco dos lados y conozco un ángulo. Y en esos dos casos es posible utilizar ley de seno. No voy a hacer el ejemplo porque al final tengo un ejemplo como más completo de cómo se realizaría realmente, como ya unificando los dos términos. Y el otro es la ley de seno. En la ley de seno es básicamente la utilizamos cuando conocemos dos lados y un ángulo entre ellos. Entonces es como lo contrario a la ley de seno. Antes eran dos ángulos y un lado, y en este caso eh, va a ser dos lados, o sea, dos lados y una. O que yo conozca solamente los tres lados, pero necesite conocer algún ángulo. Esa puede ser otra manera de utilizarlos. Y esta pues es la expresión. José no desea hacer referencia como a lo que les decía A, B, C, y entonces hay unos ángulos A, un ángulo B, y un ángulo B acá, perdón, y acá un ángulo C. Esa ABC. Entonces ya identificando cuál es cuál, pues ustedes ya solamente queda es simplemente pues reemplazar una ecuación. Y una vez entendido eso, podemos llegar a conocer muchas cosas, o sea, una resolución de triángulos oblicuos, eh, que es como un método para hallar un ángulo que no tiene, sí, o sea, como que al no tener ángulos
ángulos rectos en sus lados, pues puedo utilizar las dos leyes para hallarlos. Y vamos a resolver eso, ya aplicándolo, para que sea como ya más conciso. Entonces, ya aquí puse unos pasos y el paso número 1 es hallar C. Nos devolvemos a la paginita y me está diciendo que esta sería la, la ecuación. Entonces voy a utilizarla. La idea en este es conocer los tres, como todos los componentes. En este ejercicio es conocer todos los componentes. Entonces primero hallamos C. Entonces yo digo que C es igual a es igual a 180 grados. ¿Por qué utilizo 180? Porque, digamos, en este caso, yo estoy diciendo que todos sus ángulos. Ay, se borró todo. Entonces, entonces yo aquí digo que 180, ¿no? Menos A, que A es 40, menos, es que y menos 75, ¿cierto? Esto me da el resultado de 65 grados. Entonces ahí yo ya conocí un ángulo. Haciendo solamente, o sea, teniendo en cuenta que la suma de todos los ángulos de un triángulo me tiene que dar 180. Entonces yo tengo un dato muy importante. Aquí, 180. Aquí va 65. Y una vez que yo ya sé, ahora voy a utilizar la ley de seno. ¿Por qué la ley de seno? Porque yo la elijo. Porque, pues, como que en este caso, si yo tengo los tres ángulos y solamente tengo un lado, perfectamente puedo llegar a utilizarla así. Entonces, recordando, la ley de seno es seno, ¿verdad? De seno de B. Sí, seno de seno. Y aquí va a ser una imagen con los C, B, B pequeño. Perdón, B grande, B pequeño. Y acá sería A y A mayúscula. Entonces voy a reemplazar los valores que haya. Esto sería A, que es 10, me lo están dando. Seno, que es A, que es 40, igual a 75. Son las 75 más bien. No sé cuál es B, o sea, esa no me la sé. Y tampoco sé cuál es C. Y es como separarlos, ¿saben? Como se siente así. Entonces yo primero voy a despejar uno, utilizar, no sé, este puede ser. Entonces voy a primero hallar a B y para hallar a B yo solamente voy a despejar. Entonces voy a mandar este 75, entonces quedaría 10 por seno de 75 sobre seno de 40. Y esto, todo en total, me daría aproximadamente 15,02. ¿Cierto? O sea que ya tenemos B. Ese sería el lado de B. 15,02. Eso fue los centímetros. Y ahora vamos a hacer el otro lado. El otro lado sería, ya tengo presente cuál es, cuál C. Entonces ahora yo puedo hacer por la C.
que sería básicamente, yo tengo este valor, ¿no? Entonces voy a mantenerme con ese valor. Le voy a decir que 10 es igual a seno de 40 sobre C, mira, sobre 11. Pero, o sea, igual entienden la idea, ¿no? No solamente es utilizar el bloque, que sí tengo toda la información, pero con respecto, o sea, como que lo igualo con respecto al lado que yo estoy buscando. Entonces en C, estaba así, seno de 65 igual a 10, que yo sí tengo hacia el lado, por seno de B, de A, perdón, es 40. Despejo, quedaría 10 por seno de 65 sobre seno de 40. Y al último me daría 14,10. Entonces, retomando, ya encontré C, encontré D y encontré C. Y así pude hallar como todos los datos que tengo. Una pregunta respecto al ejercicio. Bueno, si uno tiene una pregunta, eh, pues sería como el tema final para ver el día de hoy. Ya ahí sí poder pasar como a otro tipo de temas. Entonces, pues sin nada más que decir y si alguien tiene alguna pregunta, bueno, o sea, no sé. Pero el último C o el último B o como qué parte específicamente. Entonces, pues digamos, yo ya sé cuál es C, ¿cierto? C de la 65. Y yo tengo yo tengo esta ley de seno. Entonces tengo eso, tengo este valor, tengo este valor, tengo este valor, tengo este valor, ya tengo este valor porque digamos que lo hallé teniendo en cuenta que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo ya da 180, entonces si tengo dos, pues el resto y lo que me dé me va a dar 100, ¿cierto? Entonces ya tengo esto también. Me quedan estos dos. Entonces yo lo que voy a hacer es como esto es una igualación, yo puedo igualar este con este y este con este. O si quisiera, no sé, puedo igualar este con este y después igualo este con este. Pero pues en este caso vamos a utilizar este puntualmente porque yo tengo todos los datos de este término, ¿cierto? Que es A sobre su unidad. Entonces yo lo voy a utilizar de referencia. Lo podría utilizar de diferente manera, pero ya depende como de la comodidad de operación de cada uno. E igual siempre presente que digamos como lo que está buscando es despejar, o sea, hay cuatro datos y yo tengo que despejar uno para encontrarlo, pues lo ideal es que siempre hayan tres datos más para poder hallar eso. Entonces aquí lo que hago va a ser despejar. Entonces yo voy a primero hallar A. Entonces voy a utilizar solamente A sobre seno de A sobre B seno de B. Si esto para hallar a B, pues sería solamente A despejo a 10 por
seno de B, que seno de B va a ser seno de 75. Seno de 75. Y se queda pues el denominador, que es seno de A, y seno de A es A, ¿vale? Y esto lo voy a operar. Y una vez operado, me va a dar que es 15,02. Listo. Esa por esta primera parte. Vayamos B. Vayamos B, perdón. Y ahora voy a utilizar lo que les digo, el término que yo me sé de todos los componentes, y voy ahora a hallar a C. Entonces, la segunda es B, digo mentiras, es A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Despejo a C. Y me va a quedar como A, que es 10 por seno de C, que lo hagamos si era 65, sobre seno de A, que es seno de 60, seno de 40. Y esto me va a dar un total de 14,10. Y ahí ya tengo los resultados de los componentes, 6 componentes virtuales. Entonces, ahí ahora sí quedó como más clarito. Epa. Entonces, no sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Y bueno, si no, eso sería todo por, por esta clase. Nos vemos pues mañana. Igual queda como en pendiente qué horario será, pero lo ideal es antes, para que alcancemos a terminar como todos los módulos antes de que terminemos la prueba. Entonces, dime Andrés. Bueno, no sé si podrías hacer la clase a las 5, sino que es que a veces me queda, pues, como estoy trabajando, pues me queda complicado, pero pues me gustaría ver las clases para, por si se me genera alguna duda, pues puedas como responderla. Por Listo. Pero, o sea, como la clase de mañana sería bueno a las 5, ¿te refieres? Sí, a las 5 estaría bien. Ah, bueno, está bien, está bien. Pues voy a intentar que me cuadren los tiempos y de bueno. Igual pues yo les aviso, o sea, Joaquín les avisa o algo así como para ya de últimas. Dime, o sea, que otra vez la mano. Listo. Entonces pues sería todo. Espero les haya servido mucho. Apréndanse lo de los radianes, el tipo de conversión. Y asimismo apréndanse el hexágono trigonométrico porque es muy esencial, o sea, verdad, y se sacan como, sin mentir, unas 90 y algo identidades trigonométricas. Entonces, es solamente como tener presente los patrones y ya, eso sería todo por aquí. Muchas gracias, espero les vaya muy bien. Con gusto. Feliz, feliz, no sé, feliz noche. Feliz día. Hasta luego.